Hey, what's up, everybody? Welcome to the Gray Zone. It's kind of Hola, ¿qué tal a emergency todos? stream about 12 Bienvenidos hours a The ago. Gray The Zone. US regime Es una had especie de access to transmisión de tactical emergencia. rockets Hace unas 12 and horas, el régimen combined assault, estadounidense atacó special Venezuela, forces, atacó Delta Caracas, Force, con un and asalto something like combinado de fuerzas 150 especiales, aircraft. Delta Force y algo así como Following months 150 of the aeronaves, siege on tras meses de Venezuela, asedio a massive Venezuela naval show of y una force, gran demostración naval this de fuerza. culminated with the Esto kidnapping culminó con el of secuestro del President presidente Nicolás Nicolás Maduro Maduro and y his su wife, esposa, Cilia Cilia Flores, Flores, who quienes were serán llevados a la taken prisión de la bahía de the Guantánamo, Guantanamo Bay administrada prison por run by the Estados United Unidos, States during territorio the bombing arrebatado a of Cuba, Cuba, until hasta que they're sean taken to trasladados New a York, Nueva York, donde serán juzgados where en el they Tribunal del will Distrito Sur de then Nueva York. be put on trial in the Southern District Court of New York. And we seem to have lost Anya for a second. Parece que hemos perdido a Anja por un momento, pero vamos a dar la bienvenida a mi colega cercana, Anja Parampil, en cuanto me haga un gesto con el pulgar. ¿Lista para empezar? ¿Podemos tener un pulgar arriba, por favor? Muy bien. Bienvenida, Anya. ¿Cómo estás? Es un placer verte. Te veo bien desde la última vez que te vi, hace unos 2 minutos. Bueno, sí, ha sido una noche y un día largos siguiendo todo esto. Y tenemos nuestras, ya sabes, hay muchas teorías que considerar. En realidad, estaba dando un adelanto de lo que voy a decir más tarde. He oído algunas especulaciones sobre algún tipo de acuerdo para apartar a Maduro, pero me sorprendió mucho el asalto violento a Caracas, el puro gangsterismo que se mostró, aunque está en consonancia con lo que Trump ha estado haciendo en todo el mundo. Aparentemente, retrasó este bombardeo porque quería bombardear Nigeria primero, el país con las mayores reservas de petróleo de África. Pero Anja, tú llevas cubriendo Venezuela tanto tiempo como yo, y de hecho escribiste un libro bastante valioso sobre el tema, Golpe Corporativo, que todos los que nos están viendo deberían conseguir. Así es como se presenta. El retrato de un ejecutivo empresarial sosteniendo un cóctel Molotov en la portada, lo cual me parece bastante apropiado para el momento en el que nos encontramos ahora. Mientras Trump anuncia que Estados Unidos va a hacerse con la propiedad de Venezuela y a ganar mucho dinero. Anja, ¿cuál es tu reacción ante lo que acaba de ocurrir? ¿Qué está pasando aquí? El 3 de enero, el aniversario de una operación similar en Panamá que derrocó a Manuel Noriega, me llamó la atención ante todo cuando alguien me lo señaló. Debe de haber cierta sincronía en esas fechas, o quizá haya personas en Internet interesadas en la numerología, la astrología o cualquier otro estudio ocultista que puedan explicar por qué esa fecha apareció 2 veces en un acto tan evidente de agresión estadounidense en la región. Un acto que, según creo, Donald Trump ahora llama la doctrina Monroe. Eso fue lo que dijo hoy durante su rueda de prensa, al hablar de ejercer fuerza contra naciones soberanas en nuestro hemisferio. Me sorprende que esto pareciera ocurrir con tan poca resistencia por parte de Venezuela. Lo que más me sorprende es que esto haya sido siquiera posible desde el principio, porque estamos hablando de Venezuela. Es un país serio, con un ejército serio. Tienen armas antiaéreas que podrían haber derribado fácilmente esos helicópteros. Por lo que tengo entendido, incluso armas menos sofisticadas que los sistemas antiaéreos podrían haberlos abatido, teniendo en cuenta que volaban tan bajo. También me recuerda lo que le ocurrió a Manuel Zelaya en Honduras allá por ¿cuándo fue? 2009, cuando la administración de Obama supervisó un golpe de Estado en el que el ejército hondureño entró en la residencia presidencial, sacó a Zelaya de la cama en pijama y lo subió a un avión rumbo a Costa Rica. Esto es mucho más flagrante, porque en realidad implica al ejército estadounidense. Va más allá de un acto de guerra, secuestrar al presidente de un país. Solo puedo imaginar cómo se sentirían los estadounidenses ante algo así. Sé que no estarían contentos si ocurriera aquí,
Incluso si fuera alguien como Donald Trump secuestrado por los rusos, verías a muchos demócratas molestos por ello. Así que ver a tantos venezolanos en Internet celebrando esto es, bueno, que estas personas ya son abiertamente partidarias de una guerra contra su propio país. Y saben que en última instancia, el régimen sigue intacto. El régimen no es solo un hombre. Maduro no era un dictador totalitario. Ni siquiera creo que Estados Unidos haya intentado presentarlo así. Pero el sistema, el partido que él representaba, el chavismo, el movimiento que lleva más de 20 años en Venezuela y que ha gobernado durante más de 20 años, sigue firmemente en pie, tanto en las calles como en el ejército, por lo que podemos ver. Así que, en mi opinión, no se trata realmente de una política de cambio de régimen. Es más bien un cambio de cartas o de rostro dentro del chavismo. Y eso plantea preguntas sobre cómo se permitió que todo esto ocurriera y quién tenía interés en sacar a Maduro de la escena. Creo que esas son preguntas legítimas que debemos plantear en este momento. Y creo que cualquiera que observe Venezuela desde fuera se beneficiaría al entender que ningún país es unidimensional, bidimensional o siquiera tridimensional. Hay tantas capas, facciones e intereses en juego, incluso dentro de un movimiento político como el chavismo, que aperturas como estas son posibles. Y sinceramente, lo que me llama la atención una vez más es que me recuerda mucho al caso de Siria, donde cuando Siria cayó el año pasado, no fue en absoluto en el punto álgido contra el país, no fue en su peor momento. Y es lo mismo con Venezuela. En el cubo escribo sobre cómo se desarrolló el punto culminante de la guerra sucia, la guerra financiera. Una especie de guerra híbrida. La guerra híbrida, en cuanto al sufrimiento sobre el terreno en Venezuela, tuvo lugar hace varios años, entre 2015 y 2017. Desde 2019 hubo otra caída debido a las sanciones petroleras que impuso Trump. Pero desde entonces, en realidad, han ido mejorando poco a poco. Tuvieron las elecciones de 2024 en las que Maduro se declaró vencedor y la oposición lo vio claramente como un momento, y Estados Unidos también lo vio así, intentar el poder. Pero el régimen el poder, independientemente de lo que se piense sobre llevaron a cabo esas elecciones. Lo consiguió. En muchos sentidos parecía como si Venezuela hubiera derrotado esta guerra de cambio de régimen, como si realmente les estuviera yendo mejor, como si estuvieran en ascenso. Y al igual que en Siria, despertarse un día y descubrir que el presidente ha desaparecido da la sensación de que el imperio da un paso al frente, pone una carta sobre la mesa y dice, sí, esto es todo, se acabó. Por la razón que sea, lo que pensábamos o lo que parecía ser, un gobierno fuerte simplemente se derrumba, y no en un momento en que tuviera sentido. Así que sin duda creo que eso sugiere que hay muchos intereses en juego aquí y que Estados Unidos probablemente fue capaz de aprovechar una situación muy complicada. Tenía pensado analizar de inmediato la rueda de prensa de Trump, pero has mencionado la posibilidad de algún tipo de salida negociada, algo de lo que, bueno, ya sabes, hemos visto muchos rumores, informados por medios como Sky News y otros medios corporativos. Se ha hablado mucho del tema, lo has mencionado en Twitter. ¿Deberíamos hablar de eso ahora? O bueno, de acuerdo, vamos a... quiero destacar algo que dije en nuestro último directo. Los comentarios que hiciste hoy en Twitter. And I want to highlight comments you made today on Twitter. This will be Esto fue conmigo y Aaron en nuestra última retransmisión en 2025. Dije hace 4 días que sospechaba que Trump no se tomaba en serio a María Corina Machado y que, por tanto, estaba decidido a forzar un golpe controlado o un acuerdo para sustituir a Maduro por alguien del propio campo chavista. No estoy seguro de si eso fue lo que ocurrió, pero aunque así fuera, puede que no se resuelva tan fácilmente. Así que, aquí está ese clip, en el que básicamente lo predije.
En todo caso, y es la sensación que tengo cuando leo la cobertura de los medios tradicionales y escucho lo que dicen los funcionarios de Trump, no están realmente impulsando a María Corina. Así que deben de estar intentando arreglar algún tipo de acuerdo en el que Maduro se marche y luego puedan afirmar que tienen a una figura más moderada dentro del ámbito chavista, para después empezar a reduciendo su poder. Pero eso no va a suceder sin la participación de una figura como Diosdado Cabello, que forma parte del gobierno de Maduro, pero que realmente tiene mucha influencia entre los militares. Así que, de acuerdo, ese es ahora un escenario plausible, y hablaremos de los comentarios de Trump, que en realidad respaldan la posibilidad de ese tipo de escenario. Esto es lo que dijiste hoy con más detalle, citando tus fuentes. Varias fuentes estadounidenses me dijeron durante las semanas festivas que la administración Trump no se tomaba en serio la idea de instalar a María Corina Machado, y que en cambio propuso un acuerdo en el que Maduro dejaría el poder y sería reemplazado por Delcy Rodríguez. Esto parece ser ahora lo que Venezuela obtuvo por la fuerza. Una fuente me dijo que el acuerdo estaba condenado al fracaso, porque las Fuerzas Armadas venezolanas no necesariamente aceptarían ese cambio. Rezo para que este ataque criminal de Estados Unidos no sumerja al país en una guerra civil. Y sí, tienes buenas fuentes. Bueno, en cierto modo compartimos fuentes porque compartimos techo. Y tenemos varias, diría que tenemos varias fuentes, que han estado cerca de las negociaciones o tienen algún conocimiento de lo que ha estado ocurriendo entre bastidores en Washington y Caracas. Y bueno, todavía no está claro, hablando por mí mismo, si esto realmente ocurrió o qué fue exactamente lo que ocurrió. Pero luego, cuando tuvo lugar la rueda de prensa de Trump, hizo algunos comentarios que realmente reforzaron lo que estábamos escuchando. Puede que no sea todo, pero es parte de ello. Y StreamYard hace que sea muy difícil mostrar cosas en pantalla últimamente. And StreamYard makes it really hard to get stuff on screen these days. Of opposition leader Machado, and have you been in contact with her? No. So the question was, Así que la pregunta era, ¿has oído algo sobre el paradero de la líder opositora Machado? ¿Y has estado en contacto con ella? Y ahora, Trump está haciendo comentarios bastante duros. Están preguntando todo sobre su paradero. Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No tiene el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto necesario para ser la líder. Así que, bastante brutal. Y luego continúa diciendo que Marco Rubio ha estado hablando con Delcy Rodríguez y que en palabras de Trump, ella hará lo que queramos. Entonces, ¿cómo interpretas todo esto, basándote en los comentarios que hiciste hoy y en lo que estabas escuchando de tus fuentes y de Trump, supongo, nuestras fuentes, y en lo que estamos viendo? También deberíamos mencionar a Diosdado Cabello, que es una figura extremadamente importante. Hay una especie de tríada en lo que fue la administración de Maduro. Maduro y su esposa. Luego tienes a Delcy y a su hermano, Jorge Rodríguez. Ellos forman una facción de poder. Y después está Diosdado Cabello, que cuenta con un enorme apoyo dentro del ejército y de los colectivos, que son como los simpatizantes militantes en la calle. Hubo un rumor de que Diosdado Cabello había sido asesinado, pero ha estado en la calle con hombres armados. Delcy Rodríguez ha entregado mensajes, ha jurado como presidenta. ¿Qué crees que pasó con el secuestro de Maduro? ¿Y hacia dónde crees que se dirige todo esto? Odio especular porque sí tenemos buenas... Bueno, debería decir que cuando hablo de múltiples fuentes no me refiero a personas que están todas en la misma sala confirmando cosas para poder llamarlas múltiples fuentes. Son personas de distintos ámbitos que están al tanto de estas negociaciones y de los acuerdos que se han propuesto. No ambos, como muchos dirían. Yo diría que sí, varias fuentes, ¿verdad? Y no son personas que necesariamente se conozcan o pasen tiempo juntas.
No, exactamente. Así que sé que algunas personas podrían decir, oh, múltiples fuentes, bueno, son solo 2 personas que estaban negociando juntas y te lo contaron. No, es más que eso. Así que creo que puedo afirmar con confianza que en las últimas semanas se presentó un acuerdo que pedía a Maduro que se apartara y simplemente pusiera a Delcy en su lugar. Y si lo miras desde una perspectiva de salvaguardar las apariencias, puedes ver cómo eso sería una buena vía de escape para la administración Trump si no quiere involucrarse completamente en Venezuela con el ejército o presionar a Machado de alguna manera si no confían en ella, lo cual, según me dijeron, es el caso. No creen que sea viable y Trump lo confirmó hoy. Así que lo que tenemos entonces es una dinámica en la que, si eso se hubiera hecho público, podría haber causado alguna tensión en Caracas. Solo puede marcar profesora Chloe y presentado en plan sí. Y ver a Maduro arrastrado fuera de su casa en pijama, me resulta demasiado extraño que eso haya ocurrido realmente, porque no creo que los venezolanos sean incompetentes. Así que estoy realmente sorprendido por esa imagen. Y me hace preguntarme si por ese acuerdo que se presentó antes, porque ahora lo consiguieron de todos modos. Y no es que vayamos a conocer necesariamente la verdad por parte de la administración Trump o del lado venezolano en este momento. Creo que probablemente sea más complicado de lo que cualquiera de las dos partes va a admitir. Pero sí sé con certeza que Delcy y su hermano son... Delcy herself and her brother they already were. Ya lo eran, posiblemente el dúo más poderoso de Venezuela. Maduro y su esposa tienen mucho poder, pero cuando uno se detiene y observa realmente al gobierno, Delcy es la vicepresidenta. Ha ejercido como ministra de Economía, es la jefa de PDVSA, la empresa petrolera, y su hermano es el líder del Parlamento, aunque el Parlamento se supone que entrará en funciones y tomará posesión la próxima semana. Así que han acumulado mucho poder en los últimos años. Y ella ha sido una sucesora natural de Maduro en ese sentido. Pero este tipo de relaciones creo que son más complejas de lo que los estadounidenses pueden realmente comprender. Bueno, hemos conocido a Delcy Rodríguez y a su hermano Jorge, y la entrevisté en su despacho. Es una comunicadora muy eficaz y está muy dispuesta a atraer a medios y figuras políticas de todo el mundo. Creo que ha sido, digamos, un nombre que probablemente era desconocido para la mayoría de los estadounidenses. Todos esos presentadores de CNN que solo leen las tarjetas que les pasan los productores, sin tener idea de lo que ocurre, nunca habían oído hablar de ella. Pero fue una de las mujeres más poderosas de América Latina durante años. Y su hermano, cualquier venezolano sabe que su hermano fue una figura influyente, también exministro de Comunicación. Son los hijos de Jorge Antonio Rodríguez, quien fue torturado hasta la muerte durante la Cuarta República, el tipo de democracia que Estados Unidos quiere restaurar en Venezuela. En 1976, mientras estaba en prisión, era un líder revolucionario de la izquierda venezolana de la época, bajo el gobierno de Acción Democrática de Carlos Andrés Pérez, que era de centro-izquierda, socialdemócrata, pero también en cierta medida dirigido por el FMI. Querían neutralizar a la izquierda socialista, así que llevaron a cabo una guerra sucia y desaparecieron, creo, a más de 1,000 personas. Ella proviene de ese legado y de esa tradición. Por eso le pregunté sobre ello al final de nuestra entrevista, que se centró principalmente en la guerra económica e híbrida contra Venezuela y en cómo estaban respondiendo, cómo estaban afrontando la COVID y demás. Y ella se emocionó mucho. Así que la pregunta es, si Delcy Rodríguez va a ser presidenta por ahora, ¿va a mantener el carácter chavista, económico, político, ideológico, de un gobierno que no ha sido decapitado, pero que ha visto su liderazgo destruido, fugado, secuestrado, abusado por el régimen estadounidense?
También hemos visto el bombardeo, aparentemente por parte de Estados Unidos, del mausoleo de Hugo Chávez en el 4 de febrero, el cuartel de la montaña, donde estuvimos, donde cada día se dispara un cañón para conmemorar la revolución bolivariana. Así que el símbolo central del chavismo y de la revolución bolivariana fue atacado. Sin embargo, Delcy, Padrino López y Diosdado Cabello siguen ahí. Podemos suponer que el chavismo sigue vigente. Y entonces, ¿qué hace Rubio con eso? El chavismo sigue en el poder. Así que podría haber sido tan simple como el hecho de que Trump estaba tan obsesionado con Maduro. Había convertido a Maduro en el tema central y había llegado tan lejos con esa guerra que necesitaba un trofeo. Quitar a Maduro era lo mejor que podían hacer, aunque sabían que ir más allá o forzar realmente un cambio de régimen era imposible. Así que creo que ese podría haber sido el escenario. Y por alguna razón, de algún modo, las cosas se desarrollaron en Venezuela tal y como ellos querían. Sí, le da a Trump una especie de salida. Una teoría es que le ofrece una forma de recular y que puede recrear Panamá y parecerse a Rambo, una gran victoria de relaciones públicas, al montar un falso juicio por drogas. Correcto. Aunque toda su rueda de prensa trató sobre robar el petróleo de Venezuela, apenas mencionó las drogas. Cuando lo hizo, Marco Rubio pareció ponerse nervioso por alguna razón. Existe esa teoría de que esta es la estrategia de salida de Trump, pero luego ha amenazado con volver a intervenir. Entonces, ¿cómo se puede tomar el control de Venezuela, como ha prometido, cuando esas figuras chavistas siguen en el poder, a menos que hayan cedido el control y renunciado al chavismo? No veo cuál es el plan político. No hay ninguno. Creo que la apuesta política, quizá, era que pensaban que al eliminar a Maduro podrían provocar tanto caos e inestabilidad que eso les permitiría intervenir, aprovechar la situación e instalar a alguien de su conveniencia. Así que ahora los venezolanos tienen que demostrar que tienen la situación bajo control y que hay unidad detrás de Delcy y del ejército. Probablemente Estados Unidos esperaba, especialmente al decir esas cosas sobre Delcy, agitar las aguas y crear una situación en la que la gente compitiera por el poder o intentara destituirla. No creo que los venezolanos vayan a caer en eso de inmediato. Creo que van a intentar simplemente mantener el orden en el país y no hay manera de que Estados Unidos se lleve el petróleo sin entrar con tropas estadounidenses y enfrentarse al ejército venezolano. No sé si el ejército venezolano tuvo una gran actuación ayer, pero no. Sí, esa es la cuestión. Y ahí está esa pregunta. Luego tengo otra más, sobre el posible tipo de acuerdos o acuerdos sucios, que es lo que me temo. Cuando vi que Nicolás Maduro había sido capturado, ¿por qué dicen capturado? No está capturado, ha sido secuestrado. Es un rehén del régimen estadounidense. Esto es un gangsterismo completamente ilegal. Pero bueno, así están las cosas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudieron llevar a cabo una operación tan limpia de la Fuerza Delta, a menos que alguien los hubiera traicionado o hubiera un trato? Ese fue mi primer pensamiento inicial. Es eso, una incompetencia de todo, y simplemente no puedo dejar. Sí, y los helicópteros Chinook estaban sobrevolando Caracas tan bajo que, ya sabes, podría haberse convertido en un escenario tipo Black Hawk Down, recibiendo el impacto de un RPG, como vimos en Mogadiscio. No necesitan, digamos, los grandes sistemas aéreos, pero avanzaban sin ninguna resistencia aparente. Y ahora ves a los colectivos en las calles, a los partidarios del chavismo en las calles. ¿Fue todo esto simplemente coreografiado? Esa es una pregunta que queda en el aire y que tendrá que responder el nuevo liderazgo venezolano, porque creo que todo el mundo se la está haciendo ahora mismo. ¿Y en qué momento Maduro? Quiero decir, es realmente asombroso.
Es otra de esas imágenes de mi vida que no podía creer, ya fuera Saddam siendo ahorcado o Gaddafi asesinado de esa manera. En este caso, gracias a Dios, no hubo muertes. Creo que eso habría sido algo que la región no habría podido soportar, se habría convertido en un desastre. Pero esto ya es bastante grave. Esa imagen de Maduro en pijama en un avión, con los ojos vendados. Sabes, es el presidente de un país y no hace falta pensar que sea perfecto ni nada por el estilo, pero era realmente querido por su pueblo. Lo vi con mis propios ojos. Es una persona muy... Bueno, ya sabes, lo hemos conocido y tú lo has entrevistado y es simplemente impactante ver a alguien que estaba en esa posición siendo escoltado de esa manera por el ejército estadounidense. No lo sé. Quiero decir, la gente dice que si todo estaba coreografiado, ¿significa eso que negoció su salida así? No lo creo. Pero Trump ha negado haber negociado su salida. En esencia, Trump dijo que se negó a marcharse bajo lo que él llamó órdenes coloniales. Así que es público rechazar el acuerdo y lo ayudar por defender. Y la CIA está filtrando que tenían a un infiltrado, pero también difunden esta historia a través de todos sus propagandistas en la CNN, de que siguieron cuidadosamente sus movimientos. Y esto es lo que hacen con los terroristas: análisis de patrones de vida. ¿Qué es el análisis de patrones de vida, John Miller? Pues bien, es lo que hacemos contra los terroristas. Como si fuera tan difícil reservar dónde duerme el registro extranjero. Sí, quiero decir, estuvo dando entrevistas en los vehículos que conducía hasta hace 2 días. Así que no es que estuviera escondido. Estaba cantando Don't Worry, Be Happy en actos públicos. Su modo de vida era bastante abierto. Quizá debería haber sido más precavido. Y parece que pensaba que había un acuerdo sobre la mesa que podría haber evitado este tipo de violencia. Y de nuevo, hay esas facciones de poder que compiten por el control. Incluso, si hubiera existido un acuerdo, no es probable que se hubiera desarrollado sin problemas, y podrían haber provocado una guerra civil. Pero tengo una pregunta más, probablemente la última, sobre la posible política entre bastidores de la situación. Y es que, ¿quién era? Perdón, StreamYard lo complica bastante. Esta fue la última aparición pública de Maduro, horas antes de que lo secuestraran, y se estaba uniendo con un enviado especial de China, enviado por Xi. Quiero decir, esto es en realidad una reunión con enviados. Se está reuniendo con los enviados de Xi. Estados Unidos planea bombardear los alrededores del Palacio de Miraflores, poniendo en riesgo la vida de los enviados de Xi, y van a atacar al hombre que está allí, en medio de esa sala. ¿Tenía China alguna idea de que esto iba a suceder? Y si no, ¿cómo responderán? Esto no lo veo como algo relacionado con la multipolaridad, donde Estados Unidos simplemente controla el hemisferio occidental y afirma la doctrina Monroe, como dijo Donald Trump. Esto no está dirigido solo contra Venezuela, está dirigido contra toda la izquierda latinoamericana, incluida la centroizquierda, como Lula en Brasil, y también está dirigido contra China, y obviamente contra Irán, y Rusia. Y según Reuters, 4 fuentes informan que Delcy Rodríguez estaba en Moscú. Creo que debemos estar hasta ese lugar. Sinceramente, no lo sé. Sí, de ninguna manera. Bueno, estaba en Venezuela esta mañana o hace unos minutos cuando daba esa rueda de prensa. Así que... Ataque indirecto a China y Rusia. Responden China y Rusia diciendo: de acuerdo, pues tu chico Zelensky y Budanov están acabados. Y además vamos a tomar Taiwán también, si vas a hacer esto, porque teníamos intereses económicos y políticos serios en Venezuela, que no representaba ninguna amenaza militar para ti. Y estás colocando sistemas de armas avanzados en nuestra frontera inmediata, incluido un nuevo envío de armas a Taiwán, de unos $10,000 millones, con misiles ATAC-MS. Así que se acabó. ¿Dónde encajan Rusia y China en todo esto?
Es una gran incógnita. De nuevo, es solo especulación. No sabemos lo que ellos saben, pero sin duda... Bueno, vi un tuit de Alexander Dugin diciendo que esto no tiene que ver con Venezuela, sino con la Tercera Guerra Mundial. Y estoy de acuerdo, porque en mi libro escribo sobre cómo el petróleo venezolano abasteció a los aliados, a los británicos, durante la Segunda Guerra Mundial, con un 40% y luego un 80% de sus importaciones de petróleo. Eso literalmente alimentó al ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial. Recuerdo haber estado en Caracas en 2019 para la reunión del Movimiento de Países No Alineados y haber hablado con un diplomático venezolano que me dijo que quien controle Venezuela en el futuro tendrá un gran premio petrolero para la Tercera Guerra Mundial. Básicamente dijo que necesitan controlarnos porque si va a haber una gran guerra global, necesitarán nuestro petróleo. Así que si se trata de provocar algo con China o con Rusia o de caldear la situación con alguno de esos países, también se trata de tener el combustible para luchar contra ellos o contra Irán. ¿Ya has visto a alguien como el multimillonario Bill Ackman publicar en X que para finales de año o muy pronto Irán será libre por lo que acaba de ocurrir en Venezuela? Naftali Bennett, el funcionario israelí, dijo algo parecido, básicamente que Irán es el siguiente. Entonces, ¿por qué dicen esto esos influenciadores sionistas? Al día siguiente, Netanyahu estuvo con Trump justo antes de que esto ocurriera. A estas alturas, ni siquiera intentan ocultarlo. Y además, perdón por interrumpir, Maduro fue secuestrado en el aniversario del asesinato de Qasem Soleimani. Correcto. Hoy, miles y miles y miles en Kerman, la ciudad natal de Soleimani, rindiendo homenaje. Así que es una fecha. Exacto. Eso es lo que estoy diciendo. Debe de haber algunas personas por ahí que puedan decirnos cuál es el significado del 3 de enero. ¿Te refieres a los astrólogos? Bueno, hay personas que hacen otros tipos de análisis, de fechas, de números y de cómo se manipulan. Voy a pedirle a un neocon de Washington, D.C., o a un multimillonario sionista que adivine eso por mí. Bill Ackman no es el único que celebra. No, Nat, creo que es Nat. Lo estaba buscando. Sí, Nat Rothschild en Venezuela Libre, buen trabajo de unos. Bueno, sin entrar en conspiraciones sobre los Rothschild, Emmanuel Macron, el presidente francés, también ha celebrado el secuestro del presidente venezolano. ¿Quién es Emmanuel Macron? ¿Cuál es su trayectoria? Antes de convertirse en presidente, ha pasado toda su carrera como banquero de Rothschild. Banquero multimillonario. Quieren los recursos de Venezuela y quieren el crudo. Perdona, solo quiero hacer un comentario rápido sobre Irán. La carta maestra de Irán es cerrar el estrecho de Hormuz si es atacado por Estados Unidos e Israel. Es posible que Estados Unidos quiera robar el crudo de Venezuela como una especie de seguro, por si Irán hace eso, para privarle de esa carta maestra. Pero decías... Bueno, sin querer volver a las conspiraciones sobre los Rothschild, pero volviendo a ello solo por un momento, el Banco de Inglaterra también robó todo el oro de Venezuela y probablemente no lo tenga en sus cofres físicos. Así que uno tiene que preguntarse, ¿a dónde fue a parar todo? Se desarrollan rápidamente sobre el robo de oro de Venezuela. Siento el titular de Texas. En dos frases. Antes del intento de golpe inicial que Trump llevó a cabo en 2019, Venezuela había solicitado repatriar lo que entonces quizá era menos de $1,000 millones en lingotes de oro del Banco de Inglaterra, su oro físico almacenado allí. Cuando Inglaterra y Estados Unidos reconocieron a Guaidó solo unos meses después, esa solicitud de repatriación quedó en peligro, lo que permitió al Banco de Inglaterra decir básicamente, nos quedamos con el oro indefinidamente, es decir, si es que realmente lo tienen. En ese momento, Londres estaba experimentando una escasez de oro.
Y desde entonces el oro ha subido tanto de valor que ahora podría valer incluso más de $2,000 millones. Así que sí, buena jugada para el Banco de Inglaterra. Good gamble for the Bank of England there. Estados Unidos robó el oro de Venezuela. Simplemente entraron y se lo llevaron. Venezuela cometió el error de guardarlo en el Banco de Inglaterra. Probablemente hace mucho tiempo. Hace algún tiempo, Estados Unidos, bajo el mandato de Biden, robó uno de los aviones de transporte de Nicolás Maduro. La administración de Trump había estado incautando petroleros venezolanos y tiene la intención de seguir haciéndolo. Creo que esto desemboca en que Trump anuncie que tomará el control de todo el petróleo de Venezuela. En su rueda de prensa de hoy, junto a Marco Rubio, básicamente dijo, vamos a quedarnos con el petróleo de Venezuela y a ganar mucho dinero, que es exactamente lo que María Corina Machado, la líder opositora abandonada, había estado prometiendo. Así que asunto resuelto. Presidente, ¿significa que si Estados Unidos dirige el país, habrá tropas estadounidenses sobre el terreno? ¿Cómo funcionaría eso? Bueno, ya sabes, siempre dicen botas sobre el terreno. No tenemos miedo de poner botas sobre el terreno si es necesario. Anoche tuvimos botas sobre el terreno a un nivel muy alto, de hecho. No tenemos miedo de ello, no nos importa decirlo. Pero vamos a asegurarnos de que el país se gestione correctamente. No estamos haciendo esto en vano. No se trata de un ataque peligroso. Es un ataque que podría haber salido muy, muy mal. Podríamos haber perdido a mucha gente anoche, mucha dignidad, mucho equipo. El equipo es menos importante, pero podríamos haber perdido mucho. Y vamos a asegurarnos de que esto se haga correctamente. Estamos allí ahora y estamos listos para volver a actuar si es necesario. Vamos a dirigir el país como es debido. Se va a gestionar con mucha prudencia, con mucha justicia. Va a generar mucho dinero. Vamos a dar dinero a la gente. Vamos a reembolsar a las personas que fueron aprovechadas. Vamos a cuidar de todos. Sea lo que sea que signifique. No podíamos dejar que se salieran con la suya. Ya sabes, nos robaron el petróleo. Nosotros construimos toda esa industria allí y ellos simplemente se la apropiaron como si no fuéramos nada. Y teníamos un presidente que decidió no hacer nada al respecto. Así que hicimos algo al respecto. Llegamos tarde, pero hicimos algo al respecto. Sí, por favor. Así que no sabemos qué significa exactamente que Donald Trump vaya a absorber esencialmente a Venezuela en Estados Unidos y a apropiarse de Venezuela y de sus recursos. He visto a destacados dirigentes de la oposición venezolana respaldados por Estados Unidos, como Pedro Borrelli, que ha sido asesor de Juan Guaidó, cuestionar incluso de qué estaba hablando Trump y calificarlo de plan políticamente absurdo. Trump reitera algo que él y Stephen Miller han venido diciendo, que Venezuela en realidad nos robó el petróleo, que Estados Unidos construyó la infraestructura petrolera en Venezuela y que por tanto el país simplemente está recuperando lo que legítimamente le pertenece. ¿Cuál es la historia de la industria petrolera estadounidense en Venezuela, especialmente la de ExxonMobil? ¿Y fue realmente Estados Unidos quien robó el petróleo de Venezuela? ¿O fue Venezuela bajo Chávez la que simplemente robó un petróleo que pertenecía a Estados Unidos? No, especialmente no si solo se considera el hecho de que está en su territorio. Es su territorio soberano. No hay ningún argumento que sostener ahí. Pero más allá de eso, Royal Dutch Shell descubrió el petróleo venezolano hace unos 100 años y esa empresa fue en realidad la responsable de construir gran parte de la infraestructura inicial. Vi a Francisco Rodríguez, un economista venezolano y profesor en la Universidad de Colorado, además de buen amigo, hacer una refutación bastante sólida de eso en X, explicando que
Afirmar que Estados Unidos construyó la industria petrolera de Venezuela es absurdo. Y además, Chávez no fue el único en iniciar el proceso de tomar el control soberano de la industria petrolera. En realidad, eso comenzó bajo Carlos Andrés Pérez, cuando nacionalizó la industria. Pero, por supuesto, los actores extranjeros siguieron manteniendo el control, en particular Exxon. Y Chávez acabó expulsándolos del país y confiscando sus operaciones. Pero de nuevo, ¿cómo se sentirían los estadounidenses si una empresa extranjera viniera a extraer petróleo o a controlar todos los aspectos del suministro energético soberano de Estados Unidos? Creo que es solo cuestión de tiempo antes de que nos demos cuenta en 2026 de que los países ya no van a aceptar eso. Así que este argumento de que de algún modo nos pertenece simplemente se desmorona. Trump habla como si ya controláramos Venezuela, pero no es así. No vamos a entrar allí ahora y quedarnos con el petróleo. No vamos a poder tomar el control de los yacimientos petrolíferos tan fácilmente. Así que no creo que tenga un plan en ese sentido. Me parece más bien un acto de deseo, esperar que haya tanta inestabilidad en las próximas semanas que puedan de algún modo aprovechar la situación. Sí, quiero decir, remontándonos hasta Harry Truman, después de que Venezuela suministrara petróleo al ejército estadounidense para su marina y provocara que los buques navales nazis alemanes llevaran a cabo operaciones de sabotaje frente a su costa, Truman supervisó un golpe de Estado en Venezuela. Y Venezuela vio la instalación de su primer dictador realmente proestadounidense, Pérez Jiménez. A partir de ahí, ha habido esfuerzos históricos por parte de Estados Unidos para impedir que Venezuela se beneficie de sus propios recursos naturales, aquellos sobre los que obtuvo control bajo Simón Bolívar. Así que esto no es más que una continuación de ese proceso. Los medios estadounidenses están legitimando la idea de la propiedad estadounidense sobre Venezuela. Casi no se ve indignación en los medios de Estados Unidos por lo que acaba de ocurrir. La única indignación que realmente hemos visto es que María Corina Machado fue ignorada por Donald Trump. Esta es Erin Burnett, que está casada con un banquero de Goldman Sachs. No necesitamos de... Oh, perdón. Otra vez, StreamYard. Realmente necesitamos un nuevo sistema aquí. Y vaya, Erin solo miró cara. Wow, Erin. Mira su expresión facial. Está tan contenta con la idea de Estados Unidos. No aprendimos nada de lo que originalmente se suponía que debía llamarse Operation Liberación Iraquí, o OL. Mira su cara. Esa es una población de 30 millones de personas y ahora pertenece a Estados Unidos. Solo hay que pensarlo en un conjunto de cifras tan simple y claro. Vaya, es realmente increíble. Los tenemos en nuestras manos. No sabemos cómo. Por cierto, Erin no suele trabajar los sábados. Cuando hice clic en CNN se suponía que iba a ser Frederica Whitfield y de repente aparecieron Wolf Blitzer y Erin Burnett. Entonces sí, Wolf Blitzer estuvo ahí solo un segundo. Supongo que perdió interés, porque no se trataba de Israel. Aquí está Donald Trump hablando sobre la doctrina Monroe, que ha intentado apropiarse como suya. Erin Burnett dijo que fue cuando Estados Unidos tomó el control de América Latina. Esa fue Whitaker que dio a Israel que a Israel. Así. Como si alguna autoridad superior hubiera dado a Estados Unidos el control sobre el sonido de No, fue un tratado, como la compra de Luisiana. Allá vamos. Posiblemente en connivencia con los cárteles que operan a lo largo de nuestra frontera. Todas estas acciones fueron una grave violación de los principios fundamentales de la política exterior estadounidense, que se remontan a más de 2 siglos atrás. Y eso ya no es así. Todo se remonta a la doctrina Monroe. Y la doctrina Monroe es algo importante, pero la hemos superado muchísimo.
Ahora la llaman el documento Monroe. No lo sé. Es la doctrina Monroe. Bien, Rubio. Fue mil por mí por sabernos lor. Ya no nos Okay, olviden. Rubio. River. We don't forget about it anymore. Under our Very articulate. Una declaración muy elocuente de Trump, una articulación profunda del espíritu de la doctrina Monroe o doctrina Monroe. En realidad, no explicó lo que significaba, simplemente significaba mucho, y era algo realmente importante. Yo no puedo hacerlo, Trump. I can't do it, Trump. He also called the También calificó los acontecimientos de anoche como un ataque a la soberanía. Esas fueron sus palabras exactas, lo cual me pareció gracioso, no en ese fragmento, sino durante la rueda de prensa. Otro punto que quería mencionar es que Trump básicamente habló de construir una nación en Venezuela durante su rueda de prensa, lo cual es América primero. Sí, para nada América primero. Básicamente dijo que tenemos que ir allí y reconstruir toda su infraestructura. Bueno, eso es porque sus compinches quieren los contratos para hacer todo eso. Sí, después de que lo destruyéramos, después de que impusiéramos sanciones y hundiéramos su industria. Así que no veo cómo eso puede ser viable. Creo que lo están llamando Operación Resolución Absoluta, que es muy similar a la Operación Determinación Inherente en Irak. Así que eso es una señal de lo exitosa que será nuestra política para Venezuela, supongo. Quiero decir, nos lo están dejando claro con los nombres que eligen, los seguros que están. That's a great point. Donald Trump Es un gran punto. Donald Trump está repitiendo el experimento neoconservador de construcción nacional de George W. Bush en Irak, donde se enviaron empleados de la Heritage Foundation para dirigir un falso gobierno neoliberal desde la zona verde de Bagdad. Un desastre total. Estados Unidos gestionaba clínicas hospitalarias y construía parques de bomberos en Bagdad, mientras los parques de bomberos desaparecían por todo el país. Y eso es lo que está ocurriendo bajo Trump, salvo que Trump se presentó en contra de eso. Humilló y destruyó personalmente a Jeb Bush en el escenario del debate, y también a Marco Rubio en 2015, porque ellos eran los constructores de naciones neoconservadores. Y ahora Marco Rubio tiene la mano metida en Donald Trump. Now Marco Rubio has his hand up Donald Trump's ass. Trump is his marionette. Trump es su marioneta. Es Adelson y todos los que están por debajo de él. Rubio, sí. Es la segunda venida del primer mandato de George W. Bush, quizá la tercera, porque el primer mandato de Donald Trump fue en esencia la toma de poder del Estado profundo. Donald Trump hizo algunos comentarios sobre Cuba durante esta rueda de prensa. Como he estado diciendo, esto no se trata solo de Venezuela, se trata de acabar con la tríada de la resistencia en América Latina. Cuba, donde Marco Rubio quiere, ya sabes, entrar al frente de, digamos, 1000 influencers de OnlyFans y motos de cártel para convertir Cuba en un caos y destruir la revolución cubana. Y quieren derrocar de inmediato al gobierno sandinista en Nicaragua. Pero Donald Trump también ha amenazado directamente a Claudia Sheinbaum, la popular y elegida presidenta de México, que es una figura más bien de centro-izquierda, responsabilizándola de los cárteles. La amenazó hoy. También amenazó a Gustavo Petro, que es un socialdemócrata y que de hecho pidió públicamente una transición para que Maduro dejara el poder. No era precisamente un aliado cercano de Maduro en Colombia. Trump culpó a Petro, llamándolo esencialmente narcotraficante. Gustavo Petro ha hecho más que cualquier líder colombiano en los últimos años, y sin duda más que Álvaro Uribe, que de hecho figura en la lista de los 100 principales narcotraficantes de la DEA. DIA, Agencia de Inteligencia de la Defensa. Buen punto, sabes de lo que hablas. Y su títere, Iván Duque. Esto es una retórica ridícula. Todo se trata de eliminar a la izquierda latinoamericana. Todo gira en torno a la geopolítica, a instalar intermediarios locales que permitan a Estados Unidos explotar e incluso encarcelar a la gente. Se trata de
Ya sabes, no se trata solo de la izquierda, se trata del gobierno de Irán, otra vez del gobierno de Rusia, de cualquier país que se oponga al orden hegemónico de Estados Unidos. Sí, Eso se estableció básicamente para cualquiera que se opusiera al mundo del FMI, ya sabes, al orden internacional basado en normas que se creó durante la Segunda Guerra Mundial. Podrías pensar que ahora luchamos por algo nuevo, pero parece que están consolidando y consolidando su poder. consolidar mediante el gangsterismo, la ley de la selva, la fuerza bruta, la muerte masiva, fuerza bruta, muerte masiva. Y esto es una señal de lo que está por venir. Aquí está Trump, cuando le preguntan sobre Cuba, y Marco Rubio interviene. Sí, señor. Adelante, por favor. ¿Hay aquí un mensaje para Cuba y Díaz-Canel? Bueno, Cuba es un caso interesante. Cuba, ya sabe, no está pasando por un buen momento ahora mismo. Ese sistema no ha sido muy bueno para Cuba. La gente allí ha sufrido durante muchos años. Me pregunto por qué. Creo que Cuba será un tema del que acabaremos hablando, porque ahora mismo Cuba es una nación en decadencia, una nación que está fracasando gravemente, y queremos ayudar a su pueblo. Es parecido en el sentido de que queremos ayudar a la gente de Cuba, pero también queremos ayudar a quienes se vieron obligados a salir de Cuba y viven en este país. ¿Quieres decir algo sobre eso, Marco, por favor? Sí, Marco, esto es lo tuyo. Hace unos minutos, ya sabes, cuando el presidente habla, hay que tomarlo en serio. Basta con decir que Cuba es un desastre. Está dirigida por hombres incompetentes y seniles. ¿Y qué fue lo que dijo justo al lado de Trump? Que está dirigida por, bueno, Díaz-Canel es mucho más joven que Donald Trump y creo bastante menos senil. En algunos casos no senil, pero igualmente incompetente. No tiene economía, está en un colapso total. Y eso sería él, ya sabes, todos los guardias que ayudaron a proteger a Maduro. Es bien sabido, toda su agencia de espionaje, todo eso, estaba llena de cubanos. Es increíble, esa fuerza básicamente tomó el control de Venezuela en algunos casos. Uno de los mayores problemas que tienen los venezolanos es que deben declarar su independencia de Cuba. Intentaron básicamente colonizarla desde el punto de vista de la seguridad. Así que sí, mira, si yo viviera en La Habana y formara parte del gobierno, estaría al menos un poco preocupados. Un poco. ¿Te preocuparías? Entonces, ¿sabes qué designarán después? Ya han designado a Cuba como un estado patrocinador del terrorismo. El gobierno de Venezuela fue designado como una organización terrorista. Así que simplemente van a intensificar la designación de Cuba. ¿Atacará Trump a México después? Trump ha atacado a Nigeria. Está atacando constantemente a Somalia. Está amenazando a Colombia. Es simplemente un asalto total de cambio de régimen sin una verdadera justificación política, ni un plan para... No hay plan para el día después. No. No. Y tú hiciste, de nuevo, el comentario sobre... Bueno, en realidad, volvamos a un comentario más de Donald Trump, porque esto es muy significativo. Dado que se supone que Maduro va a ser juzgado, incluso por posesión de armas, en un país inundado de armas, lleno de fanáticos de las armas y defensores de la Segunda Enmienda, va a ser juzgado bajo una disposición sobre armas de 1934, así como por conspiración de cocaína en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ese es el mismo tribunal donde Juan Orlando Hernández fue procesado y condenado. Este es Donald Trump, defendiendo al hombre que envió más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, Juan Orlando Hernández, del régimen golpista hondureño. Cuyo hermano firmaba bolsas de cocaína con sus iniciales y presumía de que se la metería por la nariz a los estadounidenses. Quiero decir, no muy sutil. Lo hiciste, sí. Dijiste que Maduro es responsable del narcotráfico. Recientemente indultaste al expresidente de Honduras, que fue condenado por múltiples delitos de narcotráfico. ¿Puedes explicar en qué se diferencian estas dos situaciones?
Como sabes, apoyé al presidente ganador, el hombre que ganó en Honduras. Apoyé al hombre que ganó en Chile y apoyé al hombre que ganó en Argentina. Nos va muy bien con todo ese grupo. El hombre al que indulté fue, si se pudiera comparar con nosotros, tratado como la administración Biden trató a un hombre llamado Trump. Eso no le salió muy bien. Fue perseguido de manera muy injusta. Era el jefe del país y fue perseguido de manera muy injusta. Y hay varios casos como ese. Sentimos que fue una situación muy injusta la que le ocurrió. También es miembro del partido del hombre que ganó, así que obviamente a la gente le gustó lo que hice. Una de las razones por las que se hizo fue porque el partido en el poder consideraba firmemente que había sido tratado muy mal. Al principio lo examiné rápidamente y luego con gran detalle. Hablé con muchas de las personas que están detrás de mí y ellas pensaban que había sido perseguido y tratado muy mal. Por eso le concedí el indulto. Así que fue perseguido y tratado muy mal. ¿Quién lo persiguió? Fue uno de los aliados más cercanos de Trump, Emil Bove, a quien Trump acaba de nombrar para el Tribunal Federal. Y Trump anuló al Departamento de Justicia. Trabajaron durante años para procesar a Juan Orlando Hernández. Anja, coescribiste un análisis clínico y metódico de la acusación contra Juan Orlando Hernández para nosotros, y fue un texto devastador. Creo que fuimos uno de los pocos medios que cubrieron la acusación. La acusación en sí fue devastadora. ¿Qué está defendiendo Trump aquí y por qué? Hipocresía y corrupción. Quiero decir, básicamente, personas cercanas a Hernández sobornaron a personas cercanas a Trump para que este indulto ocurriera. Oh, ser Juan Orlando Hernández. Sí, Juan Orlando Hernández. Y no hay, quiero decir, es demasiado evidente. El hecho de que afirme librar esta guerra contra las drogas y el narcotráfico en Venezuela, mientras indulta al presidente que dirigía todo un narcoestado. También es parecido al hecho de que ahora tengamos relaciones sólidas con Ecuador y con Chile. Mencionó Chile ahí. Estoy bastante seguro de que Chile, Perú y Ecuador, no, Bolivia, pero Bolivia, Perú y Ecuador son hombres son proyectos del mundo. Y todos esos son países que... Y los exportadores, sí, eso nos alegra tenerlo. Perú y Ecuador, de ahí viene la cocaína. No ha habido un ataque estadounidense contra un barco cerca de Venezuela desde el 20 de noviembre. Ahora todo está en el Pacífico Oriental. ¿Y de dónde viene eso? Así que quiero decir, cuando leíste la acusación contra Juan Orlando Hernández, pensaste en ello hace años. Quiero decir, ¿te pareció creíble? Fue redactada por aliados muy cercanos a Trump. Sí, fue presentado por el gobierno de Estados Unidos y el caso se llevó a cabo en un tribunal estadounidense y fue declarado culpable. Quiero decir, Trump no tiene ningún argumento sólido en este caso. Quiero decir, documentaron pagos a Juan Orlando Hernández por parte de los Cachiros, que es uno de los mayores cárteles de Honduras. Estaba construyendo aeropuertos por todo el país solo para enviar cocaína hacia el norte. Los Cachiros, un informante, lo grabaron en video diciendo: «Les meteré la cocaína por la nariz a los gringos». Fue algo extraño, tan evidente. Y como dijiste, su hermano sigue en una penitenciaría federal, creo que en Florida. En la acusación hay fotos de sacos gigantes de cocaína con las letras TH, porque eran para Tony Hernández. Es simplemente absurdo e hipócrita. ¿Y por qué ocurrió? ¿Por qué lo indultó? Porque esto va directamente a la realidad esencial de lo que es la administración Trump y de lo que realmente es la edad dorada, o quizá la edad castrada, de Donald Trump. No es más que un intento de apropiarse de lo que queda del capitalismo global para él, su familia y sus compinches. Mark Andreessen, David Sachs, estos multimillonarios de las criptomonedas,
estaban muy interesados en la zona soberana de Roatán, frente a la costa de Honduras. El gobierno socialdemócrata de Xiomara Castro había empezado a tomar medidas y a regularla, porque era un canal para el narcotráfico y el crimen. Y Tito Asfura, el candidato del Partido Nacional de Juan Orlando Hernández, prometió volver a abrirla. Así que básicamente pagaron a todos esos influencers, como Roger Stone, e incluso al propio Juan Orlando, para que defendieran su indulto. Juan Orlando to make the case for him to be pardoned, and then in pardoning him, Trump polished. Y luego, al perdonarlo, Trump pulió la imagen del Partido Nacional, que quiere que gane, y así obtiene una herramienta regional, igual que Nayib Bukele, que Trump puede usar para explotar Honduras. De eso se trata todo aquí. De eso se trata todo lo de Venezuela. Nunca tuvo nada que ver con las drogas. Nunca tuvo nada que ver con la seguridad nacional. Pero los sionistas están interesados en esto, como señalaste. Y bueno, creo que sé que tienes que irte. Así que solo quiero conocer tu opinión sobre los comentarios, los nuevos comentarios de... No sé si son nuevos comentarios. Estoy bastante seguro de que esos son sus comentarios de hoy. Vale. Si eso es cierto, parece que está en Marruecos. Sí, Lizzie, habló hoy de las self-estates, Liz. De acuerdo. Pues bien, esta es Delcy Rodríguez, quien ha jurado como presidente de Venezuela. Los gobiernos de todo el mundo están simplemente conmocionados de que la República Bolivariana de Venezuela sea la víctima y el objetivo de un ataque de esta naturaleza, que sin duda tiene un matiz sionista. Es realmente vergonzoso. Maduro dice esto muchas veces. Sí, Maduro lo dice muchas veces. Afirma que los sionistas están dirigiendo una conspiración en su contra repetidamente. Creo que incluso ha dicho cosas sobre lo oculto y fuerzas oscuras que vienen por Venezuela. Entonces, ¿por qué dicen eso? ¿Y por qué el movimiento sionista e Israel? Naftali Bennett, como mencionaste, el ex primer ministro de Israel, un likudnik de derechas que celebró el secuestro de Maduro. ¿Por qué están tan interesados en Venezuela, un país que parece tan lejano? Hay muchas formas de responder a esa pregunta. El hecho básico es que Chávez rompió las relaciones con el gobierno israelí y denunció repetidamente a Israel, y Maduro ha continuado con esa tradición. Cuando estuvimos en Venezuela, vimos a Delcy Rodríguez dar un discurso en el que llevaba un kufiyá palestino y denunciaba a Israel. Pero sinceramente no sé si eso le importa tanto a Israel. Venezuela está en América. Creo que cuando empiezas a fijarte en personas como Bill Ackman, no es solo un sionista, es un actor financiero importante en nuestro sistema capitalista global. Y si observas el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es el orden internacional basado en normas y qué es el FMI? Bueno, el orden internacional basado en normas comenzó después de la Segunda Guerra Mundial con la creación de Israel. Así que socavó de inmediato todos los aspectos del orden internacional basado en normas para crear este Estado que sigue aterrorizándonos hasta hoy. Y luego, al mismo tiempo como resultado de la guerra, este sistema capitalista financiero global se consolidó como una red a través del FMI, el Club de Roma, y esos grupos financieros formales que en realidad están en el centro de lo que llegaría a saquear Venezuela si el régimen del chavismo cayera. Habría personas como Bill Ackman entrando allí y ganando dinero. Así que eso quizá también parte de lo que Delcy está diciendo. Bueno, eso parece estar respaldado por un nuevo informe publicado hoy en el Wall Street Journal. El periodista es Brian Schwartz, del Wall Street Journal. Wall Street ya está preparado tras la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses. Unos 20 líderes empresariales, incluidos algunos de los principales fondos de cobertura y gestores de activos, se están preparando para realizar un viaje a Venezuela en marzo para analizar oportunidades de negocio allí, oportunidades de inversión, incluidas en energía e infraestructuras. También asistirán líderes del sector de defensa y de la tecnología.
Eso figura en el informe del Wall Street Journal. Estoy bastante seguro de que uno de los ministros o funcionarios de Ahmed al-Shara dijo después de que su gobierno cayera, dejaremos que los judíos vengan a invertir en nosotros. ¿Dijo Dios? Dijo judíos específicamente, sí. No como están todos nosotros cuando estamos en contra de vos. Bueno, no estaba necesariamente sugiriendo eso. Es solo capital estadounidense. Sí, no, solo diciendo eso. Capitalistas buitres. De nuevo, esto tendría que llevarse a cabo con el consentimiento del nuevo liderazgo chavista. Así que no sé si hubo algún acuerdo o qué, pero están ansiosos por aprovechar la situación. Y sin embargo, Trump ha anunciado que no habrá alivio de las sanciones. Pero esto demuestra claramente quién está impulsando todo esto. Elon Musk también está muy entusiasmado con lo que acaba de ocurrir. Solo se interesó durante la campaña electoral, en la que primero María Corina Machado y luego el senil exadministrador de Escuadrones de la Muerte, Edmundo González, se enfrentaron a Maduro. Y para mí era bastante evidente que Elon, el señor iremos donde queramos para conseguir el litio, tenía garantizado algún tipo de contrato. Hay litio en Venezuela. Sí. Hay muchos metales preciosos si entra Machado. Solo hay que mirar al chico del cartel del MAGA en la región y del fanatismo por Elon en la región, Javier Milei. Un gran sionista, alguien que de hecho renunció a su educación católica, iba a decir al catolicismo y luego me interrumpí. Renunció a su catolicismo para comenzar el proceso de conversión al judaísmo y está muy vinculado al grupo Chabad Lubavitch. Fue a Israel inmediatamente después de convertirse en presidente. Quiero decir, esto está ocurriendo en América Latina. ¿Por qué? Mientras tanto, también vende al FMI y posiblemente entregue el suministro de agua soberano de Argentina a una empresa israelí privada. Sí, también ha habido rumores sobre bases de inteligencia israelíes estableciéndose en Argentina. Javier Milei es miembro de Chabad. Creo que ha hecho una peregrinación a la tumba de Menachem Schneerson. Howard Lutnick, en la administración Trump, es seguidor de Chabad. Jared Kushner también. Ivanka y Trump fueron al desfile en su tumba para celebrar la victoria de Trump. Sí, el estafador Charles Kushner, que supongo no nos importa porque no es el embajador en Francia. Es el embajador en Francia. No es somalí, así que no pasa nada. Obtuvo su indulto o clemencia a través de un bufete de abogados creado por Chabad, que también ayudó a librar al rey del fraude de Medicare, quien estafó a un gobierno estatal, creo que al gobierno de Florida, por más de $1,000 millones. Así que sí, esta red, Javier Milei forma parte de ella. América Latina está vinculada de muchas maneras. De hecho, Juan Orlando Hernández fue un aliado muy cercano de Israel. Puede que incluso haya estado en la inauguración de la Embajada de Estados Unidos, cuando Trump la trasladó de Tel Aviv, en violación del derecho internacional. El presidente de Guatemala fue trasladado en el avión privado de Sheldon Adelson. Así que las fuerzas sionistas tienen mucho interés en América Latina. Pero solo un punto rápido. Vimos que Venezuela mantenía relaciones normales con Irán, como debería hacerlo cualquier país. Estados Unidos, Israel y el eje sionista esperan que los países traten a Irán como si fuera una gran organización terrorista y no un país normal. Venezuela se negó a hacerlo, y de hecho, visitamos un supermercado iraní en Caracas que ofrecía productos de muy alta calidad a precios bajos para los consumidores venezolanos. No encontramos ninguna base secreta de la Guardia Revolucionaria allí, pero grabamos un reportaje sobre ello que se puede ver en The Grey Zone. Y creo que esa es una de las razones por las que Venezuela está siendo castigada en este caso. Luego dicen, hay Hezbollah allí, van a invadirnos. Sí, e Irán está ayudando a reconstruir la industria petrolera de Venezuela. Quiero decir, Estados Unidos dice, vamos a entrar allí.
Trump dice vamos a entrar allí y a reconstruir su industria petrolera. Pero Irán ya lo está haciendo porque como productor de petróleo ha vivido bajo sanciones similares durante décadas y es, en cierto modo, un experto en cómo controlar tu propia industria petrolera soberana sin depender de rutas comerciales o negocios que puedan ser sancionados. Así que los iraníes también están ayudando a Venezuela en ese sentido. Y por eso, oyes a Trump y a Rubio hacer referencias a Hezbollah e intentar relacionarlo con Oriente Medio. Nadie lo acepta en Estados Unidos. A nadie le importan sus justificaciones para esto. El público no lo apoya en absoluto. El público en Venezuela, por mucho que sientan hacia Maduro, está preocupado por su seguridad y se opone a las sanciones una y otra vez en las encuestas, porque les han destrozado la vida. Hemos recibido un super chat de Jackson Hinkle al que puedes responder, y luego te dejaré volver a tu vida. ¿Qué opinas de la llamada telefónica de 1 hora entre Delcy Rodríguez y Rubio? Y en segundo lugar, ¿podría un jurado de Nueva York absolver hipotéticamente a Maduro? Bueno, la segunda pregunta es sí. La respuesta es sí, podría pasar. Estoy seguro de que Estados Unidos va a llevar a cabo una campaña frenética y que pueden presentar un caso pronto, demostrando sus afirmaciones si así lo desean. Quiero decir, obviamente tienen algo ahí. No estoy seguro de que sea legítimo, pero creen que tienen un caso y van a intentar procesarlo. Pero es muy posible que no haya nada. Así que sí, quiero decir, un jurado podría absolverlo. Bueno, fuiste testigo de un juicio con jurado. Sí, fuiste testigo de cómo una jueza federal, Beryl Howell, nombrada por Obama, presidió el juicio de los defensores de la Embajada de Venezuela, los llamados Embassy 3. Formabas parte de la defensa de la embajada. Estabas dentro de ella informando para nosotros cuando estaba bajo asedio por el complejo industrial Gusano y el falso embajador de Juan Guaidó, esa banda de matones, mientras el gobierno estadounidense intentaba apoderarse de la sede. Creo que fue el mayor acto de resistencia antiimperialista que he presenciado en el corazón de Washington, D.C. Y llevaron a juicio a los 3 últimos, que fueron los que realmente arrestó la policía. ¿Viste cómo intentaron? Sí, pueden limitar de qué se te permite hablar en la sala del tribunal. El juez es muy hostil, muy un tanto imperialista. No se les permitió explicar que Maduro era en realidad el presidente de Venezuela, por ejemplo, durante ese juicio. Actuaron como si el reconocimiento del gobierno estadounidense al gobierno en la sombra fuera legítimo, y por eso trataron a Guaidó como presidente. Los miembros del jurado estaban realmente confundidos. A la defensa de los protectores de la embajada ni siquiera se le permitió mencionar, explicar o aclarar nada de eso. Así que sí, definitivamente hay maneras de que estos juicios sean muy confusos y casi imposibles de entender para los jurados. En cuanto a la larga llamada de Delcy con Rubio, como dije al principio, creo que es posible que hubiera competencia entre facciones dentro del gobierno venezolano. Eso me parece lógico. Lo que no me parece lógico es la idea de que el ejército estadounidense pudiera simplemente volar hasta allí y secuestrar al presidente con facilidad. Me cuesta bastante creer que todo se redujera a incompetencia. Pero no sé si eso significa que fue Delcy quien decidió traicionar a Maduro o si había otras fuerzas en juego. Czy Paris befremdlich pensar qué pasó? Absolutamente. Y quiero decir, otro punto es que Maduro siempre estuvo abierto a un acuerdo, y Estados Unidos perjudicó constantemente a Venezuela. Esta es la lección para Irán y para cualquier otro país que esté en el punto de mira. No se puede negociar con este gobierno mafioso. Estados Unidos siempre actúa de mala fe cuando siente que tiene la preponderancia de poder para imponerse a su enemigo oficialmente designado. Maduro estaba abierto a un acuerdo.
tendía constantemente la mano y recibió el arma. Así que Delcy Rodríguez, Trump la describió como dispuesta a hacer lo que queramos. Esto podría ser simplemente una reiteración de la posición de Maduro de que están abiertos a un acuerdo sobre el petróleo. Había un acuerdo que se estaba negociando a través del enviado de Trump, Rick Grenell, en el que Venezuela aceptaría un gran número de migrantes deportados a cambio. Chevron vería ampliados sus derechos de perforación en Venezuela. Así que siempre ha existido la posibilidad de este tipo de acuerdos. Marco Rubio saboteó eso, de lo cual puedo hablar. Entonces, ¿podría ser eso a lo que Trump se refería? ¿A que ella hará lo que queramos? ¿O estaba intentando librar algún tipo de guerra psicológica contra ella? No lo sé. Sí, no lo sabemos, no lo sé. Pero gran pregunta de Jackson. Sí, te dejaré ir y yo terminaré. Pero muchas gracias, Anya Parampil, por aquellos que no durmieron mucho. Así que no sé si he sido muy coherente, pero voy a seguir sin dormir un poco más. Entonces, ¿cuál claro? Golpe corpóreo. Muchas gracias, Anya, por nos mensajes ans bien September. No, quiero decir, yo no lo sé, estoy tan cansado. De acuerdo. Por favor, eso es todo lo que quiero decir. Muy bien, ve a descansar un poco. Muchas gracias por acompañarnos. Y ya sabes, volveremos a hablar de Venezuela, espero que contigo, y espero que estés participando en los próximos días. Con suerte sabremos más tarde. No me gusta hacerlo siempre, lo odio, pero a veces simplemente hay que salir ahí fuera y hablar de lo que está pasando. Creo que la gente haya encontrado algo interesante en ello. A veces hay que especular. Muy bien, pues gracias de nuevo. ¿De acuerdo? Adiós. Sí, voy a ir terminando pronto porque estoy cansado. Y también estoy cansado de especular. Pero si alguien tiene un super chat rápido, quizá me quede 10 o 15 minutos más. Si no, volveremos con mi copresentador habitual, Aaron Mate, y otros invitados. Se me ocurren algunos grandes invitados que esperamos tener para hablar sobre Venezuela desde Caracas. Uno de ellos está regresando ahora mismo a Venezuela. Queremos ofreceros el mejor análisis posible desde el terreno, y hay mucho más que cubrir. Estamos preparando una cobertura sobre las protestas en Irán, que empezaron como protestas económicas en los bazares, pero que ahora claramente han sido instrumentalizadas. El Mossad, el servicio de inteligencia israelí, casi se atribuye abiertamente el mérito de estas protestas. Cada influencer ultrasionista en las redes sociales los está impulsando y se están volviendo violentos. Así que queremos ofrecer algo de cobertura sobre eso, además de lo que está ocurriendo en Somalia y cómo se está moldeando la narrativa dentro de Estados Unidos. Esas son algunas de las historias que estamos considerando. Pero tenemos tantos reportajes sobre Venezuela en nuestro archivo. He entrevistado a Nicolás Maduro. Creo que vale la pena volver a esa entrevista para entender su forma de pensar, quién es realmente. Pienso que si lo juzgan en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ese podría ser un lugar de protesta y resistencia, porque se trata de un proceso penal. Los fiscales son los criminales aquí. Es algo que ya no podemos aceptar, y espero verlo. Y será una gran manera de romper la narrativa falsa de que él no era más que un narcotraficante dictatorial, que no representaba nada para nadie. Cuando vas a Venezuela, oirás muchas opiniones diferentes, pero allí tiene una base de apoyo importante. Y el chavismo ha inspirado a personas a nivel internacional. ¿Por qué? Pues una razón es que durante la década de 1990, en esa era de hegemonía unipolar, en la que Estados Unidos iba derribando una nación tras otra, empezando por Yugoslavia, avanzando hacia el este, acercándose a Irak, surgió una nueva voz desde las Américas, que llamaba a la integración regional, a la consolidación de la soberanía nacional de Venezuela
y a utilizar sus recursos para financiar programas sociales y sacar a la gente de las sombras. Fue Hugo Chávez en 1998. Estaba casi solo en aquella época, después del colapso del bloque socialista, y cuando el proyecto neoconservador de un nuevo siglo americano empezaba a afianzarse. Y Trump y Marco Rubio. Marco Rubio es el niño mimado del movimiento neoconservador, cuyo mecenas, Paul Singer, ha financiado todas las revistas y organizaciones neoconservadoras del país. También es el gestor de fondos buitre, que básicamente arruinó la economía de Argentina al poseer su deuda soberana. Quieren poner fin al desafío a la hegemonía unipolar que surgió en Venezuela. Y por eso bombardearon el mausoleo, la tumba donde descansa Chávez, que he visitado varias veces. Quieren destruir ese símbolo de soberanía y resistencia. En última instancia, ideológicamente, de eso se trata todo esto, más allá del tema del petróleo o las drogas. Cuando te centras en el tema de las drogas, sin embargo, esto es algo de lo que Nicolás Maduro va a ser acusado en los tribunales. Conspiración para traficar cocaína dentro de Estados Unidos, supuestamente por estar a la cabeza de un cartel llamado el Cartel de los Soles, que en realidad no existe. Incluso el New York Times se refiere al Cartel de los Soles como un término coloquial para una red de generales venezolanos corruptos. Bueno, también hay oficiales militares corruptos en Estados Unidos que han traficado drogas. Lee Fort Bragg Cartel de Seth Harp para ver un análisis reciente del narcotráfico dentro del ejército estadounidense. El Cartel de los Soles fue literalmente creado, como he explicado una y otra vez en esta transmisión, por la CIA antes de que Chávez llegara al poder, utilizando los activos de la CIA dentro de la Guardia Nacional Venezolana, que llevaban soles en los parches de los brazos de sus uniformes. Y así fueron conocidos informalmente como el Cártel de los Soles. Enviaban drogas a Estados Unidos por orden de la CIA, que quería dejar pasar la mercancía. En realidad, hay un gran reportaje, no solo el segmento de 60 Minutes de Mike Wallace sobre este tema, en el que entrevistaba a los agentes de la CIA a quienes se les ordenó enviar cocaína a Estados Unidos, sino también uno de Alexander Cockburn y Jeffrey St. Clair en Counterpunch, sobre las más de 20 toneladas de cocaína enviadas a Estados Unidos bajo la supervisión de la CIA a través del llamado Cártel de los Soles. Después de que eso ocurriera, ¿por qué enviaron las drogas a Estados Unidos, por cierto? Se suponía que era para exponer las rutas y los traficantes de drogas en el país, y afirmaban que las vigilarían. Creo que en realidad fue para financiar operaciones encubiertas. Pero en cualquier caso, el Cártel de los Soles desapareció a partir de ese momento. No quedó rastro de ellos. Bajo el mandato de Chávez, la DEA fue expulsada de Venezuela, y luego Chávez procedió a destruir más del 50% de los aeródromos del país que habían sido utilizados por los cárteles. El gobierno de Nicolás Maduro estaba oficialmente en guerra con el Tren del Llano, que tenía cierta fuerza en la provincia de Sucre, por ejemplo. Mantenían enfrentamientos armados con ellos todo el tiempo. Desmantelaron toda la operación del Tren de Aragua en las cárceles venezolanas hace años. Así que todo el caso es falso. Así que esperaría con interés que Nicolás Maduro tuviera una defensa sólida y explicara ante el tribunal y ante el público estadounidense cómo fue el gobierno de Estados Unidos y la agencia de tráfico de cocaína, conocida como la CIA, quien en realidad creó el Cártel de los Soles. Y la hipocresía no solo de indultar a Juan Orlando Hernández, sino también del enorme apoyo estadounidense a Daniel Noboa, quien, como explicamos en The Grey Zone, en un nuevo documental producido por Oscar León, incluye una entrevista con el periodista que más ha hecho en Ecuador para exponer los vínculos con el narcotráfico del presidente Daniel Noboa, respaldado por Estados Unidos y de su familia. El periodista se llama Andrés Durán. Andrés Durán is the name of the journalist. Ecuador
Ecuador es la principal fuente de tráfico hacia Estados Unidos. Y luego está el fentanilo. Podemos hablar del fentanilo en esta sala. No se envía fentanilo desde Venezuela. No producen fentanilo. Llega a través de México. ¿Y quiénes son los responsables de las muertes por fentanilo y por opioides en Estados Unidos? Sus nombres están en museos aquí mismo, en Washington, los Sackler. Todos estos puntos, creo, son relevantes. Y sí me preocupa que el juez, si hay un juicio con jurado, impida que el jurado escuche cualquiera de esos puntos y limite la naturaleza política del juicio. Pero debe ser un juicio político. Y espero que haya un campamento o un movimiento de protesta sostenido frente al tribunal que exija la liberación de Nicolás Maduro, de este gobierno mafioso, y de esa falsa recompensa de $50 millones, que en realidad nunca se pagó a nadie, y que sirva para educar al público estadounidense sobre quién está envenenando realmente a nuestra gente. ¿Tenemos algún superchat? ¿Qué tenemos? Veamos cómo ha resultado eso. Alguien pregunta si he viajado recientemente a China. Nunca he viajado a China. Y ahora, ya sabes, tener hijos pequeños hace que eso sea un poco más difícil. Definitivamente está en la lista de cosas que quiero hacer en algún momento de esta década. He visto las conferencias del profesor Zhang sobre Pax Judaica y sus ideas de que Israel reemplazará al imperio estadounidense. No las he visto, lo siento. Gracias por mencionarlo, de todos modos. El profesor Zhang es el tipo que hace predicciones, creo. Se ha vuelto popular. Tal vez vi entrevistas. Sí, yo tampoco había oído hablar de esto. Empresas tecnológicas israelíes creando resultados de búsqueda con los nombres de las personas para generar paranoia. ¿Sería algo parecido a las sugerencias predictivas de Google antes de que le ocurra algo a alguien? No sé a qué se refiere eso. Lo que sí sé es que, si buscas The Gray Zone desde una IP de Estados Unidos, te costará encontrar cualquiera de nuestros trabajos. La mayoría de los resultados son ataques contra nosotros. Pero si nos buscas desde una IP, no sé, de Centroamérica, eso no ocurre. Así que el SEO está claramente manipulado para demonizarnos. Gracias. Mis reflexiones sobre el trabajo. Esta es una cuestión demasiado amplia para el poco tiempo que tengo. El movimiento obrero y el movimiento contra la guerra, en particular los sindicatos de docentes como la AFT y la NEA, no han mostrado, en mi opinión, un gran movimiento antiguerra. Pero creo que el movimiento de solidaridad con Palestina, que se ha desarrollado y crecido, especialmente en los campus universitarios a través de los campamentos y también en las calles de las ciudades estadounidenses, implicado en el BDS, ha provocado realmente, desde el 7 de octubre, un resurgimiento de la actividad antiguerra en Estados Unidos. Es importante que las personas implicadas en la solidaridad con Palestina comprendan las cuestiones a un nivel muy detallado, como Irán, Siria, Venezuela y lo que ocurrió durante la llamada Primavera Árabe, y que en step no es solo de derechos humanos, es una cuestión de exterior. Es una cuestión simbarista. Y creo que eso ampliará el crecimiento del movimiento antibélico. El movimiento obrero, quiero decir, todos conocemos la AFL-CIO y cómo, desde los tiempos de Jay Lovestone, ha sido infiltrado por la CIA. Ha sido un vehículo para la CIA y para la National Endowment for Democracy, esta derivación de la CIA, para neutralizar a los sindicatos socialistas, y diría que a los sindicatos contrahegemónicos de todo el sur global. También han neutralizado la actividad antibélica dentro de Estados Unidos. Y la AFT, dirigida por Randi Weingarten, quiero decir, la propia Randi Weingarten se ha reunido con Benjamin Netanyahu, ha participado en paneles con él, es un archisionista, pero al mismo tiempo es una figura de izquierdas liberal y pro-obrera que ha limitado a sus propios miembros y docentes para que no participen en actividades del BDS. La NEA también, en realidad,
Todo se reduce a si puedes hacer BDS o no. It really comes down to whether you can do BDS or not. Whether Trump's move into Venezuela is due to the US Que la incursión de Trump en Venezuela tenga que ver con que Estados Unidos intente independizarse del petróleo saudí. Bueno, no creo que vayan a independizarse del petróleo saudí bajo Donald Trump, teniendo en cuenta la cantidad de sobornos descarados que está aceptando a través de negocios como World Liberty Financial, dirigido por sus hijos y los dos hijos de Steve Witkoff. Trump ha dicho abiertamente que no existe ninguna posibilidad de que enfrente sanciones por conflictos de intereses. Están ganando miles de millones de dólares mediante las llamadas inversiones procedentes de Arabia Saudí. Pero creo que, como mencioné antes, está la cuestión del estrecho de Hormuz, que es un punto de estrangulamiento que Irán puede aprovechar si es atacado. Y el petróleo venezolano le da a Estados Unidos una especie de póliza de seguro en ese caso. Pero ¿cómo van a hacerlo? No creo que tengan un plan claro en este momento. I don't think they have a clear plan right now. Leopoldo López and Juan Guaidó making a comeback. ¿Leopoldo López y Juan Guaidó haciendo un regreso? No. Juan Guaidó ya está acabado. Y en cierto modo fue una broma. Trump en realidad lo destruyó con sus comentarios. Políticamente, dijo que ese tipo parecía joven y que su esposa parecía una niña. Leopoldo López fue el mentor de Guaidó y creo que estaba muy celoso de que María Corina Machado lo haya superado en el escenario mundial gracias a su Premio Nobel de la Paz. López es una especie de padrino de la oposición venezolana radical y golpista, respaldada por Estados Unidos, creada con dinero de USAID y NED, y con entrenamiento de organizaciones cercanas a la CIA como Canvas. Y creo que a estas alturas es una fuerza agotada. Los comentarios de Trump sobre Machado fueron simplemente brutales, y no sé cómo podrá recuperarse de ellos, especialmente cuando Marco Rubio está detrás de Trump. Y de nuevo, Anja y yo teníamos fuentes que nos decían que Rubio no se tomaba en serio a Machado, lo cual es interesante porque parece estar ideológicamente alineado con ella. Pero, ¿cómo podría ella llegar y gobernar? Quiero decir, en serio, ¿cómo podría llegar y básicamente hacerse con el control de un país cuando tienes un ejército que ha sido formado con la ideología del chavismo, de la soberanía? Y luego decirle al ejército, bueno, vamos a convertirnos en un ejército neocolonial falso y vais a apuntar vuestras armas contra los venezolanos, básicamente contra vuestros vecinos de los barrios que protestan, mientras dejamos que estos ricos de Washington y Miami saquen todo nuestro país. Hay que tener el control de las armas. Y ahí es donde entra Diosdado Cabello. Él realmente representa a ese sector. He hosts a variety show every day. Presenta un programa de variedades todos los días llamado Mazo Dando, que significa algo así como el gran, poderoso mazo. Es un gran presentador de programas de entrevistas, bastante divertido. Tienen música, actuaciones y luego debates políticos. Al programa asiste la base del chavismo, y cuando entras allí, ves trabajadores de PDVSA, la empresa estatal de petróleo, y militares, jóvenes soldados, reclutas, figuras condecoradas. Tiene una especie de fuerza carismática dentro del ámbito militar. Estados Unidos lo llama narcotraficante, por supuesto, y está muy demonizado porque es la figura más militante dentro del panteón de líderes chavistas en la actualidad. Así que María Corina Machado no puede simplemente llegar y gobernar. No es posible. El propio Maduro dijo que no duraría 48 horas. Y es cierto. Este es interesante, probablemente de un espectador británico. Intento mantenerme al día con lo que ocurre en vuestra pequeña isla. La oposición controlada por el azar impide que UK Palestine Action cambie su nombre por algo sencillo, como Unión Anti-Apartheid, para alterar el lenguaje legal distópico. No estoy seguro a qué oposición controlada te refieres, y no sabía que se estuviera considerando cambiar el nombre de Palestine Action. Parece ingenioso. Básicamente,
Si dices que apoyas a Palestine Action en el Reino Unido bajo Starmer, te acusarán, y podrías ir a la cárcel, de apoyar el terrorismo, porque Palestine Action ha sido proscrita como grupo terrorista. Creo que el Reino Unido acaba de prohibir también la expresión globaliza la intifada, tras el tiroteo masivo en Bondi Beach, perpetrado por simpatizantes del ISIS, que no tienen nada que ver con el movimiento de solidaridad con Palestina. El Reino Unido se está convirtiendo en un infierno represivo. Está llegando la identificación digital y está dificultando que la gente use incluso Substack. Y eso es intencionado. Puede que esto sea una forma de esquivar esa ley sobre la libertad de expresión, pero hay que impugnarla directamente. También he visto a personas con carteles que dicen acción de plastilina, apoyo la acción de plastilina. Es decir, podría decir totaliza la intifada, y eso sería legítimo, pero no se puede decir globaliza la intifada. Esto deja al descubierto toda la payasada y la absurdidad, una absurdidad digna de Monty Python, de los intentos de regular el discurso en nombre del régimen global de censura de Israel. ¿Tienes algo más? ¿Por qué no hubo resistencia? Esto se refiere a por qué el ejército de Venezuela no disparó ni un tiro contra Estados Unidos cuando invadió Caracas. Ya hablamos de esto antes. Nos hizo preguntarnos si se había llegado a algún acuerdo, porque los Chinooks volaban tan bajo y parecían tan vulnerables. Es hora de unir a la derecha y a la izquierda para una gran protesta en Washington, D.C., con el lema "No más guerras". ¿Quién puede organizar un evento así? Pues estoy de acuerdo. Tuvimos la manifestación Rage Against the War Machine, que realmente reunió a la izquierda independiente, la izquierda no controlada, no cooptada, contraria a la guerra, y al movimiento libertario. Y diría que fue un gran éxito. Realmente sacudió al establishment, porque nadie esperaba una protesta contra la guerra por poderes en Ucrania en 2022. Tulsi Gabbard incluso apareció allí y dio un discurso antes de Ron Paul, junto a Dennis Kucinich, el antiguo congresista demócrata progresista y contrario a la guerra. ¿Dónde está Tulsi Gabbard ahora? Quiero decir, ella lo sabe todo. El acto criminal que acaba de tener lugar en Venezuela y en Irán, y sigue en la administración. Así que, sin duda, no sería bienvenida en una manifestación así. Pero Rage Against the War Machine fue un gran éxito, y no sé dónde están ahora las fuerzas que lo organizaron, ni cómo podríamos hacer algo así de nuevo. Hubo un enorme intento de sabotear esa manifestación por parte de la izquierda sectaria profesional, un momento muy revelador. ¿Por qué sabotearías una manifestación contra la guerra solo porque no quieres reunir a personas de diferentes líneas partidistas e ideológicas? Fue impactante, pero creo que mucha gente ha despertado al valor de construir coaliciones en un momento en que Trump es presidente, y se está viendo a jóvenes de la derecha empezar a despertar ante la mentira del sionismo cristiano. Podría ser, una unión. No sé, unirse contra la manifestación a favor de Israel. Sería estupendo. De algún modo nunca se permitiría que ocurriera, pero apoyaría la idea. Creo que es importante, sin embargo, que haya protestas y resistencia fuera del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York de forma permanente. Estoy familiarizado con los bazaríes en Irán. Verás, no voy a fingir ser un experto en ellos. Diría que el líder de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, acaba de dar un discurso en el que se refirió a los bazaríes como un grupo muy leal a la República Islámica. Quiso destacar que en algunas de estas protestas se están atacando comisarías y que agentes de seguridad están siendo apuñalados y golpeados. Se han visto algunos manifestantes enmascarados, como agentes del caos, lanzando cócteles Molotov contra los policías. Cosas que nunca se tolerarían en Estados Unidos,
que llevarían a que se disparara contra los manifestantes y a que el gobierno de Trump celebrara esos disparos, están siendo fomentadas por Trump y por el régimen israelí. Pero el argumento de Khamenei es que estas protestas, las protestas económicas por la inflación, que es el resultado directo de las sanciones estadounidenses, están siendo utilizadas como vehículo por agentes del caos interno que, si se cree a Mike Pompeo, están siendo instrumentalizados por agencias de inteligencia, incluida la israelí. Es decir, él dijo abiertamente que el Mossad marcha junto a ellos. Tendremos algunos invitados para ofrecer un análisis más detallado sobre lo que está ocurriendo dentro de Irán. Las elecciones de mitad de mandato romperán el control sionista sobre el gobierno de Estados Unidos. No, porque los demócratas también están controlados por el AIPAC y el lobby israelí. El truco que usan los demócratas consiste en decir, bueno, yo no acepto dinero del AIPAC, como dice Gavin Newsom. No acepto dinero del AIPAC. Simplemente hago lo que el AIPAC quiere, porque el AIPAC no tiene que darte dinero directamente. Crean comités de acción política encubiertos, que pueden llamarse algo como American Democracy PAC, y luego publican anuncios apoyándote o atacando a tu oponente por ejemplo, votar de forma equivocada sobre el proyecto de ley Baby Bay de Trump. Ni siquiera se tratará de Israel, pero todo el dinero proviene de donantes sionistas millonarios y multimillonarios, en función de tu apoyo a Israel. Así es como personas como Jamal Bowman y Cori Bush fueron derrotadas. Ninguno de los anuncios trataba sobre Israel. AIPAC está reduciendo mucho su presencia, especialmente dentro del Partido Demócrata, pero está aumentando su actividad. Creo que las elecciones de mitad de mandato repudiarán la agenda de Donald Trump. Quiero decir, la diferencia genérica actual entre demócratas y republicanos es bastante alta desde un punto de vista histórico. Así que, en mi opinión, el público ya ha terminado con Trump, y MAGA ha perdido realmente su impulso. Basta con ver el último AmFest de Tepeusa para hacerse una idea de todas las divisiones que están surgiendo dentro de la base de MAGA. Y obviamente, ya no existe el America First, al menos bajo el estandarte de Trump. Está prometiendo hacer construcción nacional en Venezuela, que es lo menos America First que se puede hacer. That's the least America First thing you can do. When will oil corporations pay for their own wars? Well, ¿cuándo pagarán las corporaciones petroleras por sus propias guerras? Bueno, por eso la CIA significa el ejército invisible del capitalismo. Y si estás en el ejército de Estados Unidos, te has alistado. Quiero decir, entiendo por qué lo haces. Quieres pagar la universidad. Es una forma de progresar en una economía muy difícil. Me sorprende cada vez que alguien dice que se une por razones políticas o ideológicas. Pero en realidad estás luchando por Israel, estás luchando por ExxonMobil y estás luchando por, si participas en la Operación Lanza del Sur, la operación de nombre fálico que lanzó Pete Hegseth y que ahora se ha transformado en la Operación Resolución Absoluta. También estás luchando por un grupo de gusanos en Miami que ven a Estados Unidos como un portaaviones para ajustar cuentas con el país que dejaron. No tienen otro interés en Estados Unidos y en general no aportan nada más. ¿Cuánto falta para que llegue la reacción? Todos estos nuevos líderes respaldados por Estados Unidos. ¿Veremos otra marea rosa? Bueno, eso es precisamente lo que Trump intenta evitar, y lo que evitó en Argentina, donde Milei había hundido el peso argentino. Sus políticas estaban fracasando por completo, y había abandonado su filosofía anarcocapitalista, la filosofía de la motosierra, por la que se hizo famoso como estrella de televisión en Argentina, al aceptar un préstamo estadounidense de $40.000 millones. Era lo menos anarcocapitalista y lo menos libertario que se podía hacer. Al menos $20.000 millones de ese dinero fueron financiados por nosotros para pagar, casi directamente,
a los tenedores de bonos que eran amigos de Scott Bessent, el secretario del Tesoro, quien poseía bonos argentinos, básicamente para reforzar su cartera financiera. Y lo iban a aplastar en las elecciones parlamentarias, su versión de las elecciones de medio mandato. Y ahí fue donde entró el préstamo. Trump dijo al público argentino, si no votáis a su partido, si lo echáis del poder, no concederé este préstamo y vuestra economía se destruirá. Así que los argentinos tenían una pistola apuntándoles a la cabeza cuando votaron. Lo mismo ocurrió en Honduras. Trump dijo, si votáis por Rixi Moncada, que era la sucesora de Xiomara Castro, la candidata socialdemócrata del Partido Libre, entonces destruiré la economía de vuestro país. Debéis votar por Tito Asfura, el candidato del derechista Partido Nacional, y entonces no libraré una guerra económica contra vosotros. Era así de simple. Nunca había visto una injerencia y una manipulación tan descaradas por parte de un líder estadounidense en América Latina. Digo descaradas porque siempre interfieren, siempre se entrometen y dan golpes de Estado. Pero cuando se trata de Obama o Biden, tienden a mantener las cosas entre bastidores. Con Trump, es una abierta instrumentalización de la guerra económica para generar un resultado político y asegurarse de que la marea rosa siga retrocediendo. Pero hay países como México, donde, quiero decir, Honduras fue la república bananera original, no tienen una historia de un fuerte movimiento pro soberanía. Manuel Zelaya, el fundador del Partido Libre, no era un socialista radical cuando llegó al poder. Era bastante centrista. Y luego fue derrocado en un golpe de Estado. Y entonces comprendió realmente en qué momento estaba, que tendría que luchar para regresar y enfrentarse a un gobierno golpista muy militarizado y respaldado por Estados Unidos. México y los mexicanos tienen una educación política muy sólida y una comprensión muy aguda de lo que Estados Unidos quiere, ya que Estados Unidos les robó su territorio en la guerra entre ambos países. Un auténtico robo de tierras, lo que refleja lo que Trump intenta hacer con Venezuela. Por eso apoyan a una líder como Sheinbaum, que es muy popular, y creo que entienden lo que está en juego. Tienen un programa muy parecido al de Venezuela, que consiste en nacionalizar Pemex y utilizarla como motor económico de su país, no solo para financiar programas sociales, sino también para construir infraestructuras como el Tren Maya, que abrirá las costas de México y ayudará a convertir al país en la potencia económica que siempre debió ser. Y la rebelión de la generación Z en México fracasó por completo y fue fácilmente expuesta. Así que creo que todo se reduce a la conciencia política de los países. En Ecuador, Rafael Correa ha sido exiliado, fue traicionado por Lenín Moreno, su sucesor, y han impuesto un régimen represivo que está reprimiendo la disidencia política de formas sin precedentes. Es decir, basta con mirar las consecuencias de pasar de una figura como Rafael Correa a la situación actual, en la que Ecuador ha pasado de ser uno de los países más seguros del hemisferio a uno de los más peligrosos del mundo, con creo 5 de las 10 ciudades más peligrosas. Guayaquil, la llaman Guayaquil. Hay una base naval en Guayaquil, o una base militar, donde todo el perímetro exterior está controlado por un cártel, y tienen que protegerse para no ser invadidos. Eso se debe a que Lenín Moreno y en mayor medida Noboa han ido desmantelando lo que quedaba de los programas sociales, lo han privatizado todo, y los jóvenes no tienen otra salida que unirse a las bandas. Esa es la consecuencia de revertir la marea rosa. ¿Qué más tenemos? Ya respondí a esa pregunta antes. ¿Tiene Machado siquiera el apoyo necesario para tomar el poder? No. Simplemente, ya sabes, ya lo expliqué. Y sí, ni siquiera era la figura más popular dentro de la oposición radical.
Fue López. Habrá un micrófono abierto en el espectáculo de monólogos de Grayson. Tenemos que hacerlo, pero ya sabes, necesitamos conseguir un local. Y no sé, siempre es peligroso cuando abres el micrófono. Nunca sabes lo que puede decir la gente. En realidad, tengo una historia bastante graciosa. La primera vez que fui a Londres a dar una charla, me invitaron a hablar en Westminster, un diputado de base. Fue en un lugar llamado Portcullis House, cerca de Westminster, invitado por un diputado poco conocido, llamado Jeremy Corbyn, que era un firme defensor de Palestina. Él no estaba allí en ese momento, y yo llegué tarde, como una hora tarde. Me había equivocado con la hora. I'd gotten the timing wrong, and they had opened up the mic at Portcullis. Habían abierto el micrófono en Portcullis House y dejaban que cualquiera subiera al escenario a hablar. La gente hacía comentarios, ya sabes, en general reflexivos, incisivos, pero inteligentes. Luego se levantó una persona, aparentemente alguien que en una protesta había sostenido un cartel comparando a Israel con la Alemania nazi. Habían colocado a este propagandista sionista en mi charla para intentar presentarla como una especie de reunión antisemita con temática nazi. Publicó un artículo, he olvidado su nombre, aunque la gente en el Reino Unido involucrada en la solidaridad con Palestina probablemente lo conocería, pero no recuerdo su nombre. En fin, escribió en su blog, afirmando que la charla de Max Blumenthal había sido presentada en un acto organizado por Jeremy Corbyn por un negacionista del Holocausto. Y la prueba de que era un negacionista del Holocausto fue que había sostenido un cartel comparando a Israel con la Alemania nazi. Lo cual, bueno, yo comparo a Israel con la Alemania nazi todo el tiempo. Tampoco había oído hablar de ese tipo. Era simplemente una persona cualquiera que habló en el micrófono abierto antes de que yo interviniera. Así que cuando Jeremy Corbyn declaró su candidatura al liderazgo del Partido Laborista, creo que fue en 2015, unos meses después de esa charla, se convirtió en una figura conocida internacionalmente. En un movimiento muy hábil, el movimiento británico contra la guerra y la izquierda británica organizaron a unas 100.000 personas para unirse al Partido Laborista e inundarlo de nuevos miembros que apoyaran a Corbyn como líder. Eso asustó completamente al lobby israelí y lanzaron una campaña para presentar a Corbyn como antisemita, con el objetivo de destruirlo y, en última instancia, llegar a alguien como Keir Starmer, una figura del tipo de la Comisión Trilateral, que es lo que tienen ahora. El primer ataque, creo que fue realmente el disparo inicial, fue la afirmación de que Jeremy Corbyn había recibido en Westminster a un negacionista del Holocausto para presentar a Max Blumenthal, según informó el Daily Mail. Ese fue el primer paso de esta campaña, que duró años para etiquetarlo como antisemita. Pero creo que ya sabes, un micrófono abierto de Grayson podría ser interesante. Quiero decir, hacemos largas sesiones de preguntas y respuestas en nuestros eventos de Grayson, y allí recibimos algunas preguntas excelentes. Viejo chiste judío. Apoyo a Palestina, apoyo a Irán, apoyo a Venezuela. Creo que das mala suerte. Vale. Okay. ¿Puedo intentar concertar una entrevista con Donald Trump solo para descifrar el caos aparentemente insondable de su deficiente tejido cerebral? No creo que Donald Trump vaya a aceptar ninguna entrevista conmigo en un futuro próximo, pero me encantaría al menos poder hacerle una pregunta en algún momento. Probablemente pediré preguntas durante la próxima sesión de Super Chat. Pero quiero decir, ¿qué esperas de él a estas alturas? Gran parte de lo que dice es incoherente. Aunque tengo que decir que hoy parecía bastante eufórico en la rueda de prensa. Realmente creía que había logrado una especie de jugada maestra diplomática y militar. Y es probable que a partir de aquí todo se tuerza. Muy bien, tengo que irme. Pero de verdad...
I thank you all for being here with us. And, Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Hemos tenido una gran aportación de mi colega cercana, Anya Parampil. Echad un vistazo a su libro, conseguid su libro, Corporate Cup. Creo que es un contexto esencial para entender por qué Estados Unidos está decidido a hacerse con el control de Venezuela, y no solo bajo Donald Trump, sino también bajo administraciones anteriores, la de Obama, la de Biden. Ellos ayudaron a impulsar esto hasta el punto en que nos encontramos hoy, donde el presidente de Venezuela ha sido secuestrado y está siendo retenido como rehén por Estados Unidos, y será sometido a un falso juicio espectáculo por cargos de narcotráfico, que son absurdos. No sabemos si esto es el final de la violencia, pero lo seguiremos de cerca en breve, y espero volver a tener aquí a mi habitual copresentador y colega, Aaron Mate. My usual co-host and colleague Aaron Mate back here. Please subscribe. Suscríbete a este canal, a nuestro canal de YouTube, si aún no lo has hecho, y suscríbete a nosotros en Substack, porque así recibirás todos nuestros reportajes de investigación y documentales originales directamente en tu bandeja de entrada. Ni siquiera tienes que donarnos nada. Si quieres hacerlo, tenemos una nueva forma de donar que no será controlada por la mafia de PayPal, que ha suspendido nuestra cuenta por razones claramente políticas. Explicaré más sobre eso esta semana. Así que gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos la próxima semana. Libertad para el preso político Nicolás Maduro y resistid esta campaña mafiosa del régimen estadounidense. No pasarán. Paz. No pasarán. Peace.